Amigas, amigos, con mucho gusto les comparto este cuento de mi autoría para ayudarles a comprender el Evangelio dominical. Y recuerden que cada domingo estaré subiendo uno. Viendo con el corazón. Abiatar creció en el pueblo de Nazaret. Nadie había llamado tanto su atención como lo hizo Jesús, el hijo de María. Su admiración llegó a tal grado que les aseguró a sus hijos que aquel hombre sería grande. Ese hombre será muy grande. La apariencia de Jesús era la de un hombre común y corriente que había crecido en aquel pueblo, ayudando a José en su taller y a María en los quehaceres del hogar. No obstante, Abiatar percibía en él una paz interna y una gran seguridad en su predicación. En cierta ocasión, los hijos de Abiatar preguntaron: Papá, ¿por qué muchos habitantes de Nazaret están molestos y enojados con Jesús? Él les comentó: Su enojo surgió porque Jesús habla de Dios mejor que todos los rabinos y que todos los que han estudiado las Sagradas Escrituras en Jerusalén. En lugar de estar orgullosos, los nazarenos están llenos de envidia porque no comprenden cómo el hijo de un carpintero pueda predicar tan hermosamente. Abiatar sabía que el Espíritu Santo habitaba en Jesús y por ello les hablaba de él a sus hijos. Les contó que Jesús a los 30 años había comenzado a predicar el amor de Dios y el amor al prójimo. Luego les explicó con todo detalle cada uno de los milagros realizados en Cafarnaún, un pueblo ubicado a la orilla del lago Tiberíades. Los hijos de Abiatar se admiraron por las palabras de su padre y le preguntaron: Si Jesús ha hecho tantos milagros en Cafarnaúm, ¿por qué no ha hecho ningún milagro en Nazaret? Miren, hijos, para recibir un milagro de Dios es necesario tener fe. Y las personas en Nazaret no tienen fe en Jesús porque lo ven simplemente como su paisano y no como el Hijo de Dios. Y aunque es difícil de creer, la incredulidad de los nazarenos es el principal impedimento para que Jesús haga un milagro en este pueblo, en donde creció junto a nosotros. Cierto día, Abiatar y sus hijos fueron a Cafarnaún y ahí se encontraron con Jesús. Mira, papá, allí está Jesús a la orilla del lago y lo siguen muchas personas. Él abrazó a los niños y los bendijo. Luego comenzó a predicar y muchos creyeron en sus palabras. También curó milagrosamente a los enfermos que se le acercaron con fe. Cuando Abiatar y sus hijos regresaron a Nazaret, comentaron con sus vecinos lo que había hecho Jesús, pero nadie quiso creerles porque tenían cerrado el corazón. Los niños se entristecieron pensando en que el amor y el poder de Jesús no serían aprovechados por la falta de fe de los nazarenos. Se va a desperdiciar todo lo bueno que hay en Jesús. Abiatar les hizo tomar conciencia y les dijo: Queridos hijos, Dios no puede obligar a nadie a amarlo ni a creer en Él, pero a los que sí confían en Él, créanme que Él los llena de bendiciones porque su amor no tiene límites. Después les narró cómo mucho tiempo atrás Dios curó de la lepra a Nahum, un hombre que sin ser judío había confiado en Dios. También les contó cómo en tiempo del profeta Elías llenó de bendiciones a una viuda que tampoco era judía, pero había creído en él. Gracias por esas palabras. Ahora comprendemos que el amor de Dios no tiene límites y que es el hombre quien se limita cuando se cierra a la fe y al amor de Dios. También comprendemos que Dios no puede hacer nada por los seres humanos cuando estos no hacen lo que está de su parte. Algunos meses después Abiatar se enfermó de lepra. Él y sus hijos buscaron con fe a Jesús para que lo sanara. Cuando lo encontraron, Jesús le preguntó a Abiatar: ¿Crees en el Hijo de Dios? Él le contestó: Señor, creo en ti, aunque te he visto crecer en Nazaret como un habitante más. Yo creo que tú eres el Mesías Salvador.
Después de pronunciar esas palabras, quedó completamente limpio de lepra. Su fe y el poder de Dios lo habían salvado. La mayoría de los nazarenos solo veían a Jesús con los ojos, pero Abiatar había aprendido a verlo con la fe del corazón. El Evangelio de San Lucas dice así: En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿No es este el hijo de José? Jesús les dijo: Seguramente me dirán aquel refrán médico: cúrate a ti mismo y haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí.